Hola, ¿qué tal? Les comparto algunos comentarios sobre cómo evaluar dos proyectos que tienen diferente vida. Hemos estudiado que podemos calcular el valor presente de los proyectos para poder comparar el valor presente neto, para poder decidir entre dos proyectos. Cuando tenemos dos proyectos mutuamente excluyentes, quiere decir que elegir uno de los proyectos elimina la opción de tomar el otro proyecto, es decir, que solamente podemos tomar un proyecto cuando son mutuamente excluyentes. Si estamos, por ejemplo, analizando el reemplazo de una máquina y tenemos dos máquinas o dos proyectos, tenemos la inversión inicial de cada proyecto, la vida útil y los costos. Cuando es un análisis de reemplazo, generalmente los costos que tenemos son mayores a los ingresos. Es necesario que calculemos el free cash flow, el flujo libre de caja o el flujo del proyecto para poder hacer la evaluación. Al momento de que vamos a calcular el valor presente, vamos a necesitar flujos, no el dato puro de utilidades, sino el flujo del proyecto. ¿Cómo lo calculamos? Básicamente, para calcular los flujos tenemos generalmente los ingresos menos los costos o gastos de operación. Obtenemos la utilidad o pérdida de operación, restamos los impuestos, obtenemos la utilidad neta, sumamos el gasto por depreciación del periodo, restamos o sumamos el cambio en el capital de trabajo, que es el correspondiente, y consideramos el flujo por la venta del activo. En el caso del flujo por la venta del activo, es importante recordar que este se calcula restándole al precio de venta el impuesto del activo o el impuesto de la utilidad por la venta del activo. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos precio de venta menos el valor en libros, y en este caso nos dicen que está completamente depreciado el activo, entonces tenemos un valor en libros de 0. Entonces en esta parte restamos y obtenemos la utilidad por venta del activo. Ya que calculamos la utilidad por venta del activo, restamos los impuestos de esta utilidad. Sabemos que es el 35% de impuestos, y ya que tenemos este impuesto, recuerden que el flujo por la venta es el precio de venta menos el impuesto, y nos da este resultado. Un error común sería calcular la utilidad neta nada más. No, recuerden que es el precio de venta menos el flujo de venta. Ya que tenemos esta información, procedemos a calcular los flujos. Tenemos considerados los ingresos, que en este caso no hay, los costos de operación, que son los que nos dicen los datos del proyecto. También el gasto por depreciación. ¿Cómo calculamos el gasto por depreciación? Pues sabemos que la maquinaria nos va a costar $90,000 o 90,000 pesos, y que va a tener una vida útil de 3 años y que se deprecia por el método de línea recta. Entonces, cuando es el método de línea recta, dividimos el monto de la maquinaria, lo que vamos a invertir, entre el número de años, porque se va a depreciar hasta el valor de 0. Si se fijan, tenemos este dato y es el mismo gasto por depreciación cada uno de los periodos. Cuando son los métodos de depreciación acelerada, es necesario calcular el monto del gasto por depreciación para cada uno de los periodos. Si se fijan, en este proyecto, la vida del proyecto es de 3 años, solamente hacemos flujos por 3 años. Tenemos ya lo que es la utilidad de operación, en este caso es pérdida porque solamente tenemos gastos, y calculamos también el impuesto. ¿Por qué calcular el impuesto cuando hay una pérdida? Para fines prácticos en el tema de finanzas, cuando tenemos una pérdida, se calcula el impuesto porque nos ayuda a disminuir esta pérdida. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene utilidades, como quiera puede compensar o puede considerar este gasto por impuestos al momento de calcular sus pagos, y viene representando un ahorro en flujo o un ahorro en el impuesto total que va a pagar. Para fines prácticos, entonces, siempre es necesario calcular el impuesto, tanto si tenemos utilidad como si tenemos pérdida. Si se fijan, tenemos 45,000 de pérdida menos el impuesto, nos queda una pérdida neta de 29,250. Sumamos nuevamente el gasto por depreciación. ¿Por qué? ¿Por qué incluirlo y por qué restarlo posteriormente? Se incluye al inicio para disminuir los impuestos que vamos a pagar, y se suma después de la utilidad o pérdida neta para
Considerar que el gasto por depreciación no representa un desembolso de monedas o de billetes, sino que representa solamente un gasto que se reconoce. Cambio en el capital de trabajo, no tenemos algún cambio en el capital de trabajo y al final incluimos el flujo por la venta del activo. Este flujo va en esta parte porque ya va neto de impuestos, ya les restamos los impuestos que iba a pagar. Ya que tenemos esta información, calculamos nuestros flujos y calculamos el valor presente neto. Recuerden que al momento de calcular el valor presente neto, tenemos la tasa y los valores a partir del periodo 1, no del periodo 0, sino del periodo 1. Periodo 1, periodo 2, periodo 3. Y la inversión inicial del periodo 0 la dejamos, la voy a sumar, pero con signo negativo, para obtener el valor presente neto. Que es lo mismo que hice aquí, solamente quise que vieran cómo se realiza. Y ya para calcular el costo anual equivalente, es simplemente calcular cuál es la anualidad, dado un valor presente neto de 85.487, con una vida de 3 años o número de periodos, que usamos la función payment o pago para los que tienen Excel en español, con la misma tasa, el número de periodos del proyecto y el valor presente que habíamos estimado, y este es nuestro costo anual equivalente. En este caso recuerden que el valor presente neto, como son solamente o la mayoría son gastos, es un costo anual equivalente o es negativo o es un desembolso, es un costo. Hacemos lo mismo con el siguiente proyecto. Tenemos lo que es la inversión inicial. Ingresos no tenemos aquí. Costos de operación tenemos también los mismos del proyecto. Gasto por depreciación. Nos dicen que el proyecto invertimos 125.000 en esta maquinaria y que dura 5 años. Mi gasto por depreciación va a ser estos 125.000 entre 5 y va a ser el mismo para cada uno de los periodos porque es por el método de línea recta. Igualmente calculamos la pérdida, el impuesto, sumamos nuevamente la depreciación, calculamos los flujos, consideramos el flujo por la venta del activo, nuevamente el valor presente neto y el costo anual equivalente. Y ya que tenemos este dato es el que podríamos comparar para tomar una decisión. Recuerden que como son costos, costo anual equivalente, buscamos elegir el costo menor. Si estos proyectos fueran inversiones que tuvieran ingresos o que tuvieran flujos positivos, buscaríamos el que nos da el flujo, el valor anual equivalente mayor, pero en este caso como son costos, buscamos gastar lo menos posible, entonces elegimos el que tenga el menor costo. Esperamos que estos comentarios sean de utilidad.